hacerte muchos cuestionamientos. ¿Logré lo que realmente quería? ¿Estoy haciendo lo que quería? ¿Me veo como yo esperaba verme? Entonces su ilusión de lo que quieren con su realidad física no va a ir. Pero es una etapa maravillosa porque estás en el medio, donde puedes voltear y decir qué me faltó, y también puedes ir hacia adelante con tranquilidad de que ya no tienes que correr y competir. Ya tienes que dedicarte a ti, saber qué quieres, tu pasión, rescatarla. Y si llegas a los 40 y no tienes nada de eso, no estás casada, no tienes hijos. Ahí viene la depresión. Ahí es cuando yo me comparo con mi amiga del colegio que terminamos de la misma edad y ella tiene casa, auto, viajes, yo no. Cuando tú llegas con tu motivación hacia dónde quieres ir, eso cada uno lo va llevando a su manera, en su tiempo, moviéndote hacia lo que tú decías antes, la pasión. También puedes ir hacia adelante con tranquilidad, de que ya no tienes que correr, saber qué quieres, tu pasión, rescatarla. El sexo ahora hay un sexo diferente, hay un sexo... Creo que es cierto que las mujeres podemos tener depresión en cualquier momento de nuestra vida, o sea, puede aparecernos circunstancias que nos hagan entrar en cuadros de depresión o ansiedad. Pero hoy quiero que conversemos un poco, Mara, acerca de la depresión cuando llega a los 40 años, o digamos que a partir de los 40 años, creo que hay un punto de inflexión donde o empiezan a aparecer ciertas cosas en nuestra vida que podrían hacernos entrar en este tipo de cuadros. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que sí, los 40 años marcan muchos cambios en la vida de las personas en general, pero viendo las mujeres en sí, hay temas hormonales, hay temas sociales, hay temas laborales, hay temas de familia, hay temas de creencias que ya están dispuestas, que tendríamos que tener a los 40 años. Exacto. Entonces, y las mujeres no nos entendemos. Llegamos a los 40 y decimos, bueno, acá estoy y soy la misma que los 30, y no es verdad. A los 40 nosotros ya tenemos una vida más realizada, tenemos los planes más claros o estamos más enredadas de darnos cuenta que no hemos podido llegar a lo que queríamos. Entonces, por ahí es el tema de la depresión, lo que viene a hacer que tengamos un duelo o tristezas, o que sí nos deprimamos, que no querramos levantarnos de la cama, que no podemos, el apetito se nos va, o estamos tristes. A veces no lo entendemos. Claro, lo que pasa es que nosotras cuando conversamos fuera de cámara y te cuento un poco la experiencia, hay cuadros de que podrían entrarnos de tristeza o de depresión, digamos por algo fundado. Los hijos se fueron de casa, que a mí me sucedió, y voy a empezar con este punto para luego tocar otros. Eh, Cuando Paula se fue de mi casa, realmente yo entré en un cuadro de una tristeza profunda, muy profunda. Eh, y siempre digo de que nuestra realidad es distinta a la de la mujer que está a mi costado, no tiene que ser igual, pero la cuento como mía. Y yo sentí que realmente la alegría de la casa se iba porque me sentí muy sola. El ruido de ello me faltaba. Y digamos que por un periodo de 15 días empecé a dormir con su pijama. Estaba loca, o sea, estaba loca. Me pegó el olor, sí. Realmente, era un dolor que realmente su papá me decía, caramba, o sea, está viva y tiene salud, por favor sal de ese dolor. Pero y sí salí, de hecho a los 15 días me empecé a sentir más confortable. ¿Es normal, digamos, que pueda Eh, pasarme de esa manera? sí, a mí me gustaría, Becky, que nosotros hablemos de qué manera nosotros podemos hasta evitar sentir esos malestares, Ujú. ¿no? Que es la idea. Eh, si nosotros nos preparamos para algo que sabemos que va a venir, cuando llega estamos un poquito más cómodas. Yo creo que nos sorprende cuando las personas pensamos que los hijos van a estar toda la vida con nosotros. Entonces, no solamente optamos por usar su pijama, que también lo hacen los bebés cuando los papás salen y le dejan el pijama al bebé para que no llore si es que se despierta, pero hay otras cosas. A veces usamos las cosas con las que están en la casa, la taza en la que tomaba, o hacemos conductas que tenían, ¿no? Mi hija sacaba a pasear al perro, entonces yo también saco a pasear al perro en el mismo horario. Nosotros tenemos que entender que somos diferentes cada persona, y nuestros hijos es nuestra ilusión más grande, pero ¿y qué los que no tienen hijos? También tienen apegos. Entonces puede ser que extrañen otra cosa, no van a tener esta experiencia, pero tienen, por ejemplo, el tema de la pérdida de los papás, que también ya son mayores. Cuando hablamos de que ya yo tengo 40, tengo que empezar a ver a mis papás
como personas grandes que se pueden enfermar, puede llevar a fallecer, y también nos preparó para esto la pandemia. Entonces, yo creo que hablar de lo que tú me dices sí es válido. No solamente el tema de extrañar un hijo, extrañamos cuando nos separamos de alguien. Un divorcio, una separación es importante y sí nos afecta. Nos puede llevar a la depresión, sí. Nos puede llevar a una tristeza, nos puede llevar a un sentimiento que no lo reconocemos como tal porque podemos estar enojados con lo que pasó. Hay personas que sus hijos se van muy pronto y son personas que te van a decir nada, no pasa nada. Pero en otros momentos sí, nosotros lo vemos que el constante hace de que las mujeres extrañemos y lo que nosotros llamamos el nido vacío, ¿no? Que los hijos ya se van a estudiar, se casan. Sí. Exacto, pero más allá de extrañar, también creo o siento de que los 40 pueden ser como un punto, no sé por qué esa edad empieza a ser un punto de empezar a formularte o hacerte muchos cuestionamientos. Logré lo que realmente quería, estoy haciendo lo que quería, me veo como yo esperaba verme, me estoy sintiendo de una manera distinta porque además a los 40 empieza otra etapa genética normal que es la de la perimenopausia o menopausia que aunque no queramos o nos preparemos, eh, pasan nuevas cosas en nuestro organismo que hacen que no las podamos medir o no las podamos, digamos, frenar como quisiéramos. Entonces, siento como que una bolsa llena de cosas viene de pronto, ¿no? A nosotras y es como, ¿cómo las combatimos todas? Tenemos que combatirlas, por ejemplo, la presión social por cómo nos vemos, si ya tenemos la casa a los 40, si ya, o profesionalmente hablando, cómo estamos, ¿qué hacer con tanto? Yo pienso de que cada persona va a sentir diferente, pero tenemos esto que tú dices, la menopausia, premenopausia, que sí hace que nuestro organismo funcione de determinada manera por el tema hormonal. Yo siento de que el tema, por ejemplo, social, a esa edad ya nosotros decimos, ya no voy a tener más hijos, por ejemplo. Me pasa mucho con mis pacientes que me dicen, yo quiero tener 3 hijos, pero ya tengo 39 años y sacamos la cuenta y no nos va a cuadrar. Entonces su ilusión de lo que quieren con su realidad física no va a ir. También tenemos el tema de los estereotipos físicos. Queremos estar regias, queremos seguir teniendo el cuerpo que teníamos a los 20, Entrar en tallas que teníamos, ¿no? ajá. O tal vez el tema de querer engordar más, porque también a las personas a partir de los 40 les puede dar el tema de pérdida de músculos. Entonces empezamos a querer hacer cosas que nosotros tenemos que aceptar, que sí, que no. Las hormonas nos van a manejar igual, las hormonas en la parte emocional tienen mucho que ver. A veces nos levantamos, nos sentimos tristes y al rato estamos felices, al rato decimos queremos hacer una cosa, de ahí lo cambiamos. Yo pienso de que las hormonas, el mejor compañero es un endocrinólogo, ni hablar, ¿no? Teniendo nuestras hormonas en orden y después que ordenemos nuestra cabecita hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Tenemos también, como tú dices, el tema laboral. Yo ya debo tener más o menos clara mi vida, pero hay personas que a los 40 años me empiezan a hacer una segunda carrera que realmente es su hobby. Tal vez es lo que realmente le gustó, sino que la primera carrera la eligieron muy jóvenes o presionados por la familia o porque era la carrera de moda o lo que en ese momento daba el dinero. Entonces empezamos a tener muchas cosas. Por ejemplo, ahora el tema de viajar. A partir de los 40 hay muchas personas que viajan, lo hablábamos temprano, se juntan las amigas, se juntan la familia, ahora hay mucho viaje de mamá con hijas, abuela con nietas, eso antes no No existía, existía. pero que lo hacemos por el tema de tener que resolver las cosas pendientes. Los 40 años para mí es una edad donde se cambia mucho qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer y ahí nos queremos entrar porque muchas veces hemos hecho, ya está todo listo. Y otra cosa interesante, discúlpame que me explaya tal vez en esto, es esto que tú dices de los hijos. Hay personas que a los 40 se cuestionan si ya no van a tener hijos, o si tienen un solo hijo, o si quieren tener más hijos. Es importantísimo porque pasado el tiempo, el reloj biológico nos hace ver de que o nos equivocamos o queríamos otras cosas. Exacto. Entonces es medio complicado, nos confunde, pero si lo llevamos bonito, yo creo que los 40 años es la mejor edad. Y tener en cuenta sobre que somos seres individuales, o sea, creo que es la parte en la que personalmente yo he podido transitar toda esta etapa, que ahora más bien ya empiezo a transitar la de los 50,
Y toda esta casi década fue de entender más aún de que todos somos distintos y que realmente las realidades tuya, mía y de otras personas son también distintas y de lo que cabe a mí no le cabe a otra en todos los aspectos. Entonces, cuando realmente empiezas a entender que todos somos seres individuales y que cada quien tiene una propia historia en todo sentido, en los que decidieron tener hijos, en los que no decidieron tener hijos, en los que les encanta estudiar y tienen 3 carreras y qué bien, hay que aplaudirlos, en los que son más aventureros y quieren viajar y que no se les juzgue. Entonces, creo que sí es una edad hermosa, como dices, porque empezamos a quitarnos peso de encima, que eso es lo que me sucedió también, quitarme peso, pero sobre todo del estereotipo. Creo que ese es un tema que nos puede causar mucho daño si decidimos cargar con ello, ¿no? El querer encajar en todo, ¿no? El querer de pronto convertirnos en tallas distintas. No hablo físicamente, sino quiero encajar en este grupo, quiero encajar en la sociedad, quiero encajar para ser aceptado. Y creo que eso es lo que nos lastima. Y yo creo que esas son las imposiciones gratuitas que nosotros solos nos ponemos. Porque caramba, no podemos evitar que alguien muera o alguien, o como tú mencionaste hace un momento, un divorcio, una separación que nos causa un dolor. Yo no creo que nadie, aunque sí hay gente que ha salido aplaudiendo de sus divorcios, amiga, no lo puedo negar, pero en líneas generales pasa un momento en que se sufre, uno está triste y claro, luego sales. Pero eso no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es decir, oye, yo no quiero calzar en la talla de nadie, en la talla social de nadie. Entonces creo que sí es un buen momento el tocar nuestra vida, lo que tú dijiste es súper interesante cuando entramos en esta conversación, que era, preparémonos para eso, empecémonos a preparar y yo creo que más bien la juventud ahora se está preparando más para eso, viaja desde siempre, no sienten que el ser juzgado es un gran problema como quizás nosotras lo teníamos. ¿Tú qué piensas de eso? Tienes razón, las creencias de por sí nos limitan, más las creencias sociales y las creencias familiares. Ahí es donde yo te decía, si nosotros nos preparamos, ¿qué creencias hay? En mi familia hay mandatos de que te tienes que casar y tienes que ser la excelente esposa y tienes que tener los niñitos lindos, limpiecitos, y tal vez tú no quieres tener hijos. Entonces te van a empezar a ver mal y eso va a llevar a que hagas cosas que no tienes ganas. Igual la creencia social. Tú te encuentras con alguien, lo primero te pregunta, ¿tienes novio? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? ¿Qué pasa con las chicas que tal vez no pueden tener hijos y se sienten muy incómodas de tener que decir, no, no tengo hijos porque no puedo? Entonces ahí empezamos a guardar, a hacer secretos que, como hablábamos antes, los pasamos de generación en generación, y también estas creencias limitantes, así se llaman. Hay técnicas, hay en la PNL, programación neurolingüística, te enseñan cómo vencer, cómo quebrar esas creencias limitantes, porque todas las personas, así seamos individuales, todo va a venir con creencias respecto al noviazgo, respecto hasta dónde tengo que llegar yo como profesional, cómo me sigo exigiendo. Hay muchas personas que no quieren jubilarse, por ejemplo, se resisten a decir yo un día voy a dejar de trabajar porque soy adicto al trabajo. No, nosotros tenemos que prepararnos para cada etapa, llevarla con su alegría, con su momento, hacer lo que tengamos que hacer. A los 40 ya no tenemos hijos chicos. A los 40 podemos salir con nuestra pareja, podemos vivir el segundo romance y muchas personas no lo viven. Podemos prepararnos para cuando seamos viejitos y vamos a quedarnos con esa persona sentados todo el día. ¿No? Entonces, esa es la parte que yo digo, preparémonos, no es solamente sentir que tenemos. Yo sí soy muy partidaria de ir al psicólogo, conversar de las emociones, cómo me siento, qué me está faltando, por qué me siento así. Y por cualquier cosa que podamos sentir que no sea como, ah, no, tengo que ir cuando tengo un problema grave. No, ir a una conversación. Ahora, psicólogos también, grupo de amigos. La parte social es muy importante en el apoyo a las personas. Y no es porque seas mujer, porque seas hombre, porque seas niño. Es porque las personas necesitamos socializar. Y las personas ahora, con el tema de la tecnología, nos estamos retirando bastante del contacto, del tocarnos, del mirarnos, del olernos. Mira, ahí te quiero comentar algo que sí, es cierto. En mi caso, tú me conoces, yo no soy tan sociable, tengo muy pocos amigos, pero entiendo que somos seres sociables y que necesitamos conversar, más allá de ir a un psicólogo que a mí me hizo mucho bien siempre, es sí sociabilizar.
pero realmente ahora, ayer que fue mi cumpleaños, pasó algo muy gracioso que es, claro, yo no me acuerdo de los cumpleaños de nadie, me acuerdo de los cumpleaños de mi familia y no tenemos tampoco por qué sentirnos mal de no acordarnos de los cumpleaños de todo el mundo. Y Facebook nos ayuda, pero claro, pero ahora todo está tan programado que Facebook te marca incluso, ya ni siquiera tienes que tipear, ¿no? Ya te pone ahí, feliz cumpleaños, si es cumpleaños de, no sé, pues de Patty, feliz cumpleaños Patty. Y tú solamente das enviar. Ya ni siquiera hay el tema que te tomas el tiempo y de ponerle otra cosa más, ¿no? Claro, al final uno dice, pero te quejas, siquiera te están saludando, ¿no? Pero por otro lado, llevo este ejemplo a todo. Si queremos decir te quiero en un mensaje, ponemos un corazoncito o varios, y lo quieres mucho, muchos corazoncitos, ¿no? Ya estamos perdiendo eso de decir, ¿no? Y quizá eso pienso que podría generarnos también increíblemente cierta tristeza, porque ¿qué es más bonito? Que alguien te diga te quiero con su propia voz, no importa por el teléfono, a que te pongas 100 corazoncitos, me zurro en los 100 corazoncitos, o sea, no hay forma. Creo que eso también puede formar parte de sentirnos desolados muchas veces, ¿no? Llenos de amigos en, no sé, en una red social, 1500 personas como amigos, pero al final sintiéndote solo. Entonces creo que todo influye. Y ahí viene un punto importante para mí, que yo creo que el ser humano, en la medida en que aprende a encontrar un amante, y un amante no me refiero a una relación extra, sino a un amante tuyo, a un amante que salga de una pasión tuya, no esa persona, es eso que quieres hacer que realmente te llene todos los sentidos, para que realmente nunca estés solo. Cuando uno encuentra una pasión, que es lo que me decías hace un momento, con que hay personas que se resisten a jubilarse, esa es su pasión, o sea, los llena de vida. Creo que es importante que los seres humanos dejemos legado encontrando aquello que queremos hacer para que cuando nos toque estar solos, sigamos apasionados y viviendo la vida hasta donde nos toque vivirla de la mejor manera. ¿Tú qué piensas? Sí, es verdad, el tema de aferrarse a las pasiones es entendible y hay personas que les encanta su trabajo. Yo las admiro, la verdad. Pero lo que yo digo es de prepararnos de que paremos. El mundo no es todo el tiempo carrera, carrera. Ujú. Cuando uno llega a los 40, que uno dice más o menos es la mitad de mi vida, yo sí tengo que empezar a ver que hay otras cosas más aparte de eso. Porque a veces las limitaciones físicas no te van a dar. Ya no se ve igual, tenemos que usar lentes a los 40. A los 40 podemos tener más dificultad para bajar de peso. O sea, empezamos a encontrar que los 40 es el quiebre entre ser joven y ser grande. Entonces ahí es donde nos viene la parte de decir, sí, la pasión, ojalá todos vayamos atrás de esa pasión que es la que nos mueve, pero también pongámosle medidas, pongámosle límites, porque si no encontramos que en una discoteca tenemos gente mayor que va vestidos de una manera que no es porque yo voy a juzgar, o sea, no es crítica, sino vestidos de una manera que se quieren hacer los chibolos o las chibolas. Entonces, viene la queja de los hijos. Mamá, ¿cómo te vas a meter a la misma discoteca que yo? Papá, ¿cómo vas a ir a hacer el deporte que yo hago? Porque nosotros no vemos ese límite que sí va a pasar y tenemos que recibirlo con alegría, porque lo que ya hicimos ya está hecho. Ya no podemos ir dos veces a lo que ya pasó. Lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, hay un tema también, y cuando tú ingresas a redes lo ves, yo lo veo a diario, el ataque, digamos, en redes, pero ¿cuál es el punto intermedio de, porque la gente, digamos, yo pienso que se salvaguarda con, es mi vida, no te metas, ¿no es cierto? Eh, Hay una verdad allí, pero también hay un tema que es tu vida, pero también eres un ser sociable. Hay otra parte en donde la gente dice, vístete como quieras, ponte lo que quieras, y luego tienes la gente en las redes atacándola, pero ¿cómo te vas a poner así? Porque yo siento que sí la gente está como queriendo ponerse una máscara para que la edad no los encuentre, para que su cronología no los encuentre, para tratar de evitar de cualquier manera el hecho de que estamos creciendo y que no me estoy sintiendo confortable, porque las personas, pienso que de alguna manera arreglarnos, tener un arreglito, como dicen, no está mal, porque más a esta edad buscamos hacer lo posible por esconder, porque ya me está saliendo la arruga, porque, no sé, una serie de cosas que podemos hacernos. De alguna manera pienso que es querer huir de algo que está sucediendo. Hay mujeres y hay acá dos vertientes, ¿no? Unas que dicen,
envejezcamos con dignidad. Nunca entendí mucho esa palabra porque no creo que no haya dignidad en que te quieras arreglar. Pero por otro lado, cuando ya la balanza se va mucho de ese arreglo y terminas siendo otra persona, no lo entiendo. Y ojo, tampoco es crítica, es simplemente que es mi punto de vista y no entiendo cómo una persona pasa a transformarse en otra, ¿no? Simplemente porque está tratando de evitar lo inevitable, que es que vamos a crecer sin lugar a dudas. Yo creo que todo exceso es malo. Entonces tenemos que controlarlo y ahí está el límite. Sí tenemos el tema de, es maravilloso que las personas se cuiden, que hagan deporte, que coman sano, me parece que es lo lógico, pero si nos vamos al otro extremo, igual tenemos nosotros que pensar que tenemos que ponernos en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros somos modelo para nuestros hijos, los que tenemos hijos, y también para la sociedad de los que no tienen hijos, también somos modelos. Siempre nos estamos mirando. No nos olvidemos que hay etapas de vida, de desarrollo. Y así como no nos gusta ver a una niña vestida como una señorita, porque decimos está quemando etapas, no es lo que le toca, igual nos pasa cuando los mayores queremos meternos en etapas que no son nuestras. No es porque me importe el qué dirán o no. A mí la verdad, o sea, me parece que la persona tiene que tener la autoestima muy bien puesta para que no nos interese, pero sí que no quememos etapas. Los 40 es una época maravillosa. Exacto. A los 40 tú ya no tienes que demostrarle nada al mundo, ya sabes quién eres, sabes hacia dónde vas. Es verdad que las hormonas te juegan la pasada, pero hasta esa hormona es bonita, porque dejas de preocuparte de cosas que antes te preocupaban, como por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, amo la menopausia porque ya no tengo que andar comprando toallas higiénicas, no por el costo de la toalla, sino por lo que significa llevar una toalla higiénica. Entonces, es bonito llegar a la menopausia sabiendo que estás entrando en una etapa de desarrollo, que no tenemos que renegar. Ahora, el que le gusta arrugas o el que no le gusta, es su gusto, es su decisión. Pero ya cuando nos hacemos algunas cirugías que van en contra de nuestra salud, como me pasa, yo tengo mamás que pueden llegar al consultorio con niñas de 12 años que quieren hacerle cirugías. Y le hacen una cirugía, le hacen otra y otra, porque un poquito las cirugías también es como los tatuajes. Los que tenemos tatuaje empezamos con uno y después nos gustan más. Entonces pasa por eso, de que yo pienso que nada en exceso y todo a su tiempo. Hay pautas que nos dan. Eso no quiere decir que yo me meto en un esquema y tengo que caminar en filita, pero sí rijámonos a vivir lo que tenemos que vivir. Si yo tengo etapa social para viajar, para salir, porque tengo el dinero para hacerlo, para disfrutarlo o para viajar de mochilera, es mi decisión. Pero si hay, por ejemplo, un chico que me dice, estoy terminando mi carrera, quiero dejarla para irme a experimentar, es su gusto, pero siempre nosotros recomendamos, termina lo que tienes y después siempre te va a esperar el momento de experimentar. Entonces hay que saber cómo nos encajamos. Creo que por ahí pasa el tema de los 40, es el límite entre ser joven y ya ser mayor. ¿Crees que de repente esto de que llegue un momento en que podamos querer hacer todo, que nos replanteemos tantas cosas, tiene que ver con las imposiciones con las que hemos sido criados? Porque, ojo, es cierto que el ser humano tiene que, cuando nace y cuando está en la etapa de la niñez, ser formado, ¿no es cierto? Si no, pues seríamos animalitos descarriados solos, sin que nadie nos haya enseñado nada. Pero adicional a ello sí existen las imposiciones, que no es de culpar a los padres, porque nuestros padres han sido criados por nuestros abuelos y nuestros abuelos por nuestros bisabuelos, pero sí venimos sumando esas imposiciones y muchas de esas imposiciones creo que nos podrían haber hecho mal, ¿no? O sea, ¿por qué nos dijeron que estaba mal tal cosa y nosotros creímos o crecimos, perdón, pensando que estaba mal y dejamos de decidir y en un punto nosotros de decidir si para nosotros estaba mal o no? Y creo que, por ejemplo, he visto yo imposiciones incluso de mujeres como yo, decían, no, ¿cómo vas a hacer tal cosa en el sexo? O esto en el sexo no se hace, o tal cosa. O sea, estaban como horrorizadas de ciertas cosas cuando con algunas muy amigas conversábamos de cosas más profundas, decían, no, esto de acá está mal. Entonces era porque obviamente así las habían criado, pero realmente no está mal. O sea, o realmente para mí no estaba mal, o para otra persona no estaba mal. Las imposiciones también, o sea, entiendo el punto de que no quememos etapas y me pareció excelente el ejemplo que pones porque nos horrorizamos cuando vemos a una niña que la vemos vestida de adulta, ¿no?
pero ¿por qué no así cuando hay una persona adulta vestida de adolescente? Ahí hay un poco también, seamos honestas, la sociedad es hipócrita, Mara, ¿no? Para cuando le conviene es hipócrita y para cuando le toca se salva y para cuando es del otro lo juzga. Entonces va por ahí el tema, ¿no? Pero sí, por otro lado, existen estas imposiciones, ¿no? Sí, yo pienso que todas las familias vienen con sus creencias, costumbres, experiencias previas y ya viene el caminito. Eso mezclado a lo social, a lo que venimos ahora nosotros recibiendo, también viene. La tecnología es muy rápida, entonces recibimos mucha información, pero le decimos a las personas que también pensemos las cosas, no actuemos como corderitos que me dicen, va por ahí y tengo que ir. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, lo que tú decías del sexo. En el sexo ahora hay un sexo diferente, hay un sexo de mucha satisfacción, mucho placer, pero también si tú tienes sexo, cuando tienes niños chiquitos, que normalmente las mamás ponemos al niño en el cuarto o en la cama, no disfrutamos de un sexo porque tenemos un niño en el cuarto. Ya cuando los chicos se van, nosotros podemos tener un sexo más libre, donde hasta incluso ahora se usan muchos disfraces, muchos juguetes sexuales, y no es que alguien las va a criticar o no, porque es mi mundo, soy yo con mi esposo o mi pareja o mi novio en el momento que estoy. Entonces, hay personas que dicen, yo lo voy a disfrutar, no me tiene que estar taladrando el tema de que a mí de chiquita me dijeron, no, eso no se hace, eso. Ahora se experimentan muchas cosas porque también hay mucha tecnología a mano. Exacto. Me encanta, porque hay mucha ¿Sabes gente que dónde es se la tienda de está... disfraces? Sí, Okay, sí, te puedo dar la dirección. Sí, el tema sexual era algo que no se hablaba en las familias. Con los hijos ahora se habla drogas, sí. adicciones en general, por no solamente decir el tema de drogas. El tema de la sexualidad es abierta, el tema del género. Sí, llevando criterios. Nosotros decimos, hay que respetar las edades. Y en qué momento le vamos a decir las cosas. Por ahí yo puedo querer ser muy mente abierta y le digo a mi hijo cosas que no las está entendiendo porque no está preparado para recibir esa información. Pero sí, es verdad lo que tú dices, hay limitaciones que nos ponen, pero gracias a Dios menos que antes. O sea, Sí. ahora las personas salimos, sobre todo las chicas, tienen otra idea de la relación sexual, de la fidelidad, del tema del anticonceptivo. Ahora hay muchísima forma de cuidarse. Antes, en la época, bueno, de mi mamá, había un método y era el que siempre fallaba. Ahora no, ahora no, sí, pero ahora no, o sea, ahora se disfruta la sexualidad, Sí, que antes claro. era como un tabú, eso no se habla, eso no se dice, y ahora sí, hasta los papás mismos dicen, cuando salen con su pareja se van a un hotel, por ejemplo, porque en la casa o tienen los hijos grandes o los hijos chicos que ya no te permiten disfrutar de tu sexualidad, y se pueden ir a un hotel, se pueden ir a un motel y disfrutarse. Y antes no, esa palabra no se decía. No, pecadora mal. Claro, entonces yo creo que hay menos señal, o sea, de señalizarte y menos crítica, pero sí arrastramos las cosas de la familia, ¿no? Donde, no sé, te tienes que casar y ser el ama de casa perfecta y te dicen todavía, ay, ¿cómo tu esposo, no sé, pues te va a engañar porque no sabes cocinar? Personas que no les gusta cocinar, no cocinan y gracias a Dios se las arreglan para poder tener el tema solucionado. Claro, lo que pasa es que, por eso te decía que justo de ahí viene el problema, ¿no? En cuando nos han encasillado en que la familia debe ser de una manera. Y no, ahora no solamente la familia, ¿no? Y la familia perfecta, papá, mamá, hijitos, todos saliendo de la mano el domingo, comiendo juntos y respirando juntos. Y estamos en casa. Y cuando alguna de nosotras, y claro, porque estamos hablando de nuestro género, no cumplimos con algo de eso, nos sentimos pésimas. Decimos, a mí no me salió así, ¿no? A mí se me quemó el arroz, o sea, digamos, porque mal, ¿no? O yo no cocino, porque yo no hago esto, porque al final es un encasillamiento. Pero sí, definitivamente y fundamentalmente el equilibrio lo es todo, ¿no? El equilibrio lo es todo y además yo creo más bien de que todavía, o sea, sí siento que hay más libertad para que no te interese que te juzguen, pero sí siento que todavía hay mucha gente que juzga. Y lamentablemente en familias donde se juzga, los hijos aprenden a juzgar y si es que no llega un punto en donde ya pueden discernir y no juzgar cuando son grandes, mis hijos, te digo, o sea, cuando yo estoy con mis hijos, a mí me parece impresionante que ellos no hablen mal de nadie.
¿Tú te acuerdas, no sé, en la época era como que te sentabas en grupos, yo me he sentado en grupos de amigas, o bueno, amigas, ¿no? Y era una destrucción total, ¿no? Y ay de otra mujer que pasar, se le ocurriera pasar por ahí porque no le iba a quedar ni un pelo vivo. Entonces, más bien ahora sí siento que ya eso se está frenando, pero que todavía sí hay, ¿no? Entonces, justamente si tú escuchas que un grupo de amigas se está destruyendo porque la persona está arrugada o se puso tal cosa en la cara o si subió kilos o si perdió kilos o si se divorció o si la dejaron o la cuernearon o lo que sea, se la saben todas. Entonces tú estás ahí como que rígida y dices, Dios, o sea, que yo mejor no digo, ¿no? Mejor no digo lo que me pasó y no hablo lo que me pasó porque va a ser resultado de una destrucción. Pero, volviendo a los 40, las que con suerte realmente podemos encontrar eso, no nos importa. Yo creo que realmente esa es la parte hermosa de los 40 y más allá, ¿no? Yo cambio todo, mira, ¿sabes qué? Me arrugo completamente, quiero ser arrugada, pero con tal de tener esto que hoy tengo o que he aprendido a tener y que es que no me importa lo que digan. O sea, realmente ya no me siento mal. Antes me podía lastimar mucho al enterarme que alguien decía algo de mí, pero ahora no. Y eso lo es todo. Hablando de la parte de sociedad hipócrita, hay veces que uno ve en la calle alguna situación, no quiero decir qué porque no soy quien, y por ahí uno dice, oye, ¿y esa chica no tiene una mamá que le diga algo? ¿Sí? O no sé, no tiene una pareja que le diga, no sé, no te queda bien, ¿no? Entonces, si estamos buscando la perfección, ahí es donde caemos. La persona perfecta no existe. Y la persona perfecta, hay personas perfectas con canas, hay personas perfectas con sus rollitos, y yo creo que a los 40 o te marca que estás amargada, no quieres saber nada con nadie porque no soy lo perfecta que yo quisiera, o pasas a la parte donde ya no me interesa, ¿no? O sea, está bien, ya las cosas se están dando. Entonces, estás en medio de dos corrientes. Tú agarras la que quieres. Ujú. Hay personas que sí me dicen, bueno, a mí me gusta hacerme mis cirugías y se les ve regias, como hay personas que me dicen, no, a mí no me gusta y se respeta. Yo creo que ahí la parte social no entra tanto, pero sí queremos ser como tal actriz que tiene, no sé, pues tiene la edad tal y que está regia. Entonces sí, nos vemos en espejos, nos vemos en ejemplos. Pero a los 40 yo creo que es como que te sacas la mochila y dices, esto soy yo. Te sientes más segura de ti. Como decíamos, ya tienes tus logros laborales, tienes ya casi todo dispuesto. Hasta económicamente ya te estás nivelada. A los 40 puedes pensar en que ya, ¿no?, tienes tu casa, tienes tu familia, tienes tu trabajo, tienes tus amigos, tienes tu círculo de amigos. Entonces ya te sientes, yo pienso que es como más seguro. Y si llegas a los 40 y no tienes nada de eso, no estás casada, no tienes hijos, no Ahí tienes viene la casa, depresión, ahí viene la depresión. Ahí es cuando yo me comparo con mi amiga del colegio que terminamos de la misma edad y ella tiene casa, auto, viajes, yo no. Pero eso es un tema de cuando tú llegas con tu motivación hacia dónde quieres ir, tu realización como persona. Eso cada uno lo va llevando a su manera, en su tiempo y moviéndote hacia lo que tú decías antes, la pasión. Si alguien hace cosas por agradarle a otro, no es feliz. No es exacto. feliz. Mira, yo te digo, por ejemplo, el ejemplo clarísimo hoy día de este podcast. Eh, ya escribo, he tenido satisfacciones con escribir. Por supuesto que muchas veces, cuando recién empecé, digamos, a reanudar el tema como escritora, había gente que me decía, llegaban muchos comentarios a mí, pero al final si hubiera decidido escuchar esos comentarios, tal vez me hubiera detenido porque decía, quizás eso no me va a salir bien, no me van a juzgar. Y con este podcast sucede lo mismo. Yo no sé si este podcast lo vamos a terminar viendo en YouTube solamente tú y yo, no lo sé. Pero lo que me encanta es no detener este sueño. Me encantaría que realmente pudiéramos entender que no importa lo que suceda más allá, o sea, no importa el resultado final, importa que realmente intentemos hacer algo que nos guste. Y también van a haber mujeres que les encanta estar, mira, con 30 panderos reunidas con sus amigas y disfrutando porque ese es su disfrute. La idea es justamente que encuentren eso que les encante hacer y que no las detenga, que les llame la atención, que se despierten un día y que digan, bueno, me siento bien haciendo esto. Al final se trata de sentirse bien y no sentir que tienes que cubrir una serie de checks
en la lista de lo que una mujer de 40 debió haber tenido. Porque yo tengo amigas que tienen 50 y pico años, nunca tuvieron hijos, son súper exitosas en su trabajo y son felices, ¿no? O sea, realmente nunca hubo un checklist que cumplir como ser humano, Sí. más allá de como mujer. Sí, yo estoy de acuerdo. Y encontrar esa tranquilidad que lo puedes hacer a tu tiempo también. No es que 40, como último, lo harás, puedes hacerlo un poco antes de los 40, un poco después de los 40, pero sí que hay un movimiento dentro de la persona, incluido en el tema hormonal, sí hay, Sí, claro. existe. Que hay que ya empezamos a tener la arruguita de la patita de gallo, de los gestos, sí, se da. Que nos cuesta un poquito más algunas cosas porque no nos cansamos o algo, sí, pero es una etapa maravillosa porque estás en el medio, donde puedes voltear y decir qué me faltó y regresar por eso. Y también puedes ir hacia adelante con tranquilidad, de que ya no tienes que correr y competir, ya tienes que dedicarte a ti, es tiempo para ti, tiempo para hacer cosas para ti. Por eso te decía, el tema de saber qué quieres, tu pasión, rescatarla. A mí me encanta la gente que se cuida mucho a partir de, bueno, de los 40, porque saben que después va a surgir más dificultad en caso de que las enfermedades ya empiece a aparecer la hipertensión, la diabetes, porque ya no somos tan jóvenes. Pero también me gustan las personas que disfrutan un sándwich, que disfrutan una salida, que se ríen con la boca grandota, no importa si se van a arrugar o no, que no se necesitan teñir el pelo para decir yo soy esta. Yo creo que la persona de los 40 es feliz siendo una mujer de 40. Exacto. Y Entonces, siendo una mujer como quiere ser. sí, no poniéndonos tapitas, ¿no? Ujú. Ni premios, ni que yo voy a lograr esto. No, cada uno tiene su visión, su motivación, y yo creo que la pasión es el encanto. Sí, claro, que al final lo que mencionas que es la comparación con otros, también la traemos desde siempre y a veces, y yo creo que no me exonero cuando en alguna oportunidad, a veces comparamos a nuestros hijos cuando son niños, ¿no? Pero mira, el hijo de tu tía, mira qué bien estudia, mira la nota que trajo, y nosotras mismas, esa comparación siempre está presente a lo largo de nuestras vidas. Y lo que dijiste también hace un rato, ¿no? Nosotras, yo creo que todas nos hemos comparado, yo creo que no haya nadie, ninguna mujer, bueno, digo, que no se haya comparado con alguna en algún momento de su vida, aunque sea mínimo, aunque sea por segundos, y que no se haya preguntado por qué ella sí y yo no, ¿no es cierto? Porque, y al interior muchas veces siempre nosotros podemos tener todos nuestros checklists, pero hay otra que tiene todos y uno más, ¿no? Y con esa nos comparamos. Entonces, porque la comparación vive, ¿no? Y no solamente en el aspecto físico, sino en el laboral, también en el trabajo, porque la competitividad es muy fuerte también, y eso nos hace asustarnos, ¿no? Asustarnos de nosotras mismas nos ponemos como una fecha límite, ¿no? De lo que nosotros tenemos que hacer y no, realmente todas tenemos nuestro plazo de hacer las cosas en el momento en las queremos hacer. Por ejemplo, yo tuve hijo joven y ahorita estoy como una loca disfrutando, o sea, y tengo amigas que los tuvieron 10 años más tarde y están ahorita criando hijos chicos, ¿no? Todo tiene su parte bonita y su parte no. Ellas disfrutaron, cuando yo estaba dando de mamar, ellas estaban de fiesta en fiesta, ¿no? Entonces, todo tiene una parte bonita dependiendo de la retina con que elijas verlo. Sí, yo creo que siempre tenemos que mirar estas cositas de las que estamos hablando, lo bueno de cada cosa, porque ya tenemos suficiente de mirar con todo lo que pasa normalmente, los accidentes, la pandemia, etc. Entonces empecemos a mirar estas cositas. Los 40 años no es para ponernos tristes porque se nos acabó el tiempo, porque mira lo que tiene la otra persona y yo me comparo, sino es para ver qué tengo, a dónde quiero ir, y sí creo que es importantísimo el tema de disfrutar porque este cuerpito nos va a acompañar por única vez, o sea, no hay forma de cambiarlo en el tiempo, ni tener otras vivencias, y disfrutarlo. Yo pienso que por ahí va. Y arreglarnos por dentro también, ¿no? A veces estamos como muy preocupadas de vestirnos, o sea, todo por fuera, ¿no? Pero la ropa que traemos encima no cambia nuestro cuerpo. En cambio, una caminata sí ayuda a nuestro cuerpo, una buena alimentación sí ayuda a nuestro cuerpo, un buen pensamiento ayuda a nuestro cuerpo.
Entonces, de repente, ese maquillaje, toda esa vestimenta, todo ese lucir bonito debería ser de adentro, ¿no? O sea, de afuera para adentro, más bien, porque al final eso es lo que nos cura. Dicen que el ser humano es el único que es capaz de enfermarse y también curarse solo, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que tendríamos que aprender a entrenar un poco más, más allá de los 40. Sería genial que las mujeres de 20, de 30 empezaran a hacer todo este entrenamiento de vida para que cuando llegaran los 40, que pueden causar susto a algunas mujeres, ellas lleguen felices de llegar a los 40, ¿no? Y que ya no sea como un tabú, porque también la sociedad te dice, y hablo a veces cuando hablo un tema que es menopausia, la menopausia es como un insulto, ¿no? Estás menopáusica. Sí, Y sobre es todo los hijos. forman parte de un insulto. En redes sociales también, ah, sí, vieja menopáusica. Entonces, caramba, las mujeres no quieren hablar de menopausia porque es como hablar de un insulto, de algo que te están diciendo feo, es como un X sobre ti. Entonces yo supongo que ese luchar contra ese tiempo va también arraigado a que la menopausia, o más allá que la menopausia, la vejez en realidad, es como algo malo que te puede estar sucediendo. Y la Sí. gente no lo ve como un tránsito natural de la vida, lo ve como algo terrible. No, no quiero, ¿me entiendes? Y huyen de eso, se dan la media vuelta. Yo creo que tal vez en las próximas veces que tengamos la oportunidad de conversar, podamos hablar del tema importante que es amarse. Lo que tú decías, ¿no? De comer bien, de cuidarse, todo eso es cuando uno se ama. Y también amarse en todo sentido, porque lo que nosotros tenemos que entender es que las emociones, no hay emoción buena, hay emoción mala. Los sentimientos no son buenos y malos, son situaciones que se dan en el momento y que nosotros tenemos que tratarnos con mucho cariño a nosotros y a todo lo que está cerca de nosotros, desde un animalito, una planta, porque todo lo que damos regresa. Entonces, eso que tú dices de sentirse mal porque ya me estoy haciendo viejo, hay que decir, 40 años, estás en la mitad, tienes todo el tiempo del mundo todavía, la siguiente parte la vas a hacer como tú quieras, nadie va a escribir la historia por ti. Y si tú te rescatas, si tú te amas, si tú ves que así hayamos hecho las cosas mal, podemos volverlas a replantear, eso es amarnos. Y pienso de que perdemos el tiempo en buscar otras cosas que nos dan tranquilidad porque ahora pasamos mucho tiempo con la tecnología, mucho tiempo. Yo tengo parejas que les digo, ¿qué hacen en la noche cuando sus hijos se van a dormir? Dicen, nos sentamos cada uno a ver, no sé, pues, ¿no? Nuestras redes. Ocho, Mara, la verdad es que eso es terrible, o sea, hasta cierto punto, y de verdad me cala mucho lo que dijiste acerca de el equilibrio, porque eso es algo que a mí me impacta y de verdad hasta en situaciones me duele, porque a veces voy a lugares, el otro día estaba a un segundo de no pararme y cachetear a toda una familia, porque estaba la abuela, que yo asumo que es la abuela, mamá, papá, hijos, y habían llevado a la abuela. La abuela estaba así, mirando a la gente y todo el resto de la familia mientras esperaban que llegara el alimento con sus teléfonos. Veo cuando voy a pasear a mi perro, está la gente, es alucinante ver cómo todo el mundo está robotizado. Están paseando el perro y no lo pasean al perro, están parados viendo su teléfono y caminan un pasito a un pasito, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde está el equilibrio también? Lo que tú dices en esta pareja, ¿no? Para mí, hay un recuerdo que amo cuando era niña y que es cuando se iba la luz. Porque cuando se iba la luz, todos nosotros nos juntábamos en la cama de mi papá y de mi mamá y conversábamos de absolutamente todo. Y yo me acuerdo que siendo niña, yo decía, no quiero que la luz venga, no quiero que venga, porque era la parte más hermosa de estar todos juntos, ¿no? Creo que deberíamos apagar la luz a veces en nuestras relaciones para encender la luz interior, ¿no? Apagar la luz de nuestros teléfonos, apagar la luz de los televisores, apagar la luz de todo aquello que nos distrae de la persona que tenemos enfrente y empezar a mirar, por Dios, ¿no? Entonces, a veces tenemos depresión o tristeza porque nos sentimos solos, pero también muchas veces nos sentimos solos porque queremos, ¿no? Porque evitamos a las personas con un bendito aparato enfrente. Y yo creo que se tendría que hacer como una campaña de empezar por lo menos en los restaurantes que no dejen usar teléfonos, o sea que se prohíba, Salvo que sería seas médico genial. y te tienen que llamar para salir Sí, urgente. pero si hay un médico, hay alguien que puede reemplazar al médico, tampoco somos Sí, no imprescindibles. imprescindibles,
pero sí, por ejemplo, una mamá con un niñito chiquito, un bebé, sí, yo creo, pero de todas maneras sería una cuestión de planificarlo, porque yo creo que a cualquier edad es lo que nos aleja. Pero a partir de los 40, las mujeres también, las redes les sirven para, yo veo muchas que enseñan cómo plantar una planta, cómo cocinar, cómo maquillarse. Yo he aprendido a decorar por redes, Por pero eso, todo tiene su parte buena, pero nada en exceso. Cuando nos exacto, vamos ya para el otro lado, exacto, creo que en ahí es todo. donde perdemos. Hasta lo bueno en exceso es malo, hasta lo bueno en exceso Sí, es malo. sí. Entonces es ahí donde, pero caramba, también nosotros ya somos adultos y dónde está ese punto donde nosotros podemos discernir y decir, bueno, para, ¿no? Pero también todos hemos atravesado eso. Yo cuando tenía 27 años y ya tenía, mi último hijo tenía 3 y yo me quedé con unos kilitos de más, fui a un punto, o sea, me fui del polo norte al polo sur con el tema de la dieta. No probaba media grasa. Y ahora que me veo en fotos, que parecía un esqueleto, yo decía, Dios mío, qué horror. Y yo me veía linda en esa etapa, porque claro, mientras nosotros estamos en medio de nuestra locura, no vemos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué nadie me dijo? No, pero yo no me veía tampoco, porque estaba, mi cabeza estaba en el modo obsesión de querer cumplir algo que para mí en esa etapa de mi vida era bueno, ¿no? Y no nos damos Sí. cuenta Yo de creo que eso. los 40 años en la mujer es una edad muy bonita, Hermosa. muy bonita. Yo tengo los mejores recuerdos de mi vida de los 40 años y creo que no me quejaría, volvería a hacer lo mismo que hice, y me dio la libertad de poder decir lo hice, porque fue la época donde uno se lleva el mundo por delante. Mara, ¿qué es lo más loco que has hecho? Lo más Bueno, has loco. hecho muchas cosas locas, pero ya ¿Qué es una. lo más loco que he hecho? No sé, no sé, separarme de mi pareja y decidir regresar a Perú, agarrar a mi hija y traérmela. Y asumí todo, creo que fue, no lo pensé mucho, fue un arrebato, fue como un impulso. Y bueno, me salió bien, no me puedo quejar. Tengo buenas experiencias de, sí, pero yo respeto mucho. Y el tema de la menopausia, yo no siento que nos duela. Cuando uno llega a la menopausia, habiendo vivido lo que tiene que vivir, así nos llegan vieja menopáusica, no nos va a afectar. Porque sabemos que es como decirle a una niña, que estás menstruando. Exacto. Ah, no, nos decían, porque también, o sea, nunca nos salvamos, siempre van a, la gente siempre algo tiene para molestar, porque ahora que somos menopáusicas, bueno, yo, menopáusica, ¿no? Pero luego cuando éramos adolescentes, ay, estás en la adolescencia, para decirte, estás jorobando mucho, ¿no es cierto? O cuando estabas con el periodo y tenías 30, está loca, seguramente está con el periodo, está con la regla, Sí, está con la sí, luna, o sea, pero ahora siempre es como que no nos en, salvamos. en consulta, cuando vienen tristes así, yo les pregunto, ¿no estarás ovulando? ¿Estás por menstruar? Sí, es verdad, en la mujer Cambia. las hormonas son, así como son mágicas para sentir emociones fuertes, también son mágicas para traernos problemas. Sí, Entonces, sí, te irritas, te pones sensible, te pones, todo se te complica, lo ves todo más grande de lo que es. Sí, pero la menopausia hay que recibirla con afecto, hay que recibirla con alegría, no nos está trayendo nada malo. Sí, verdad que vienen los calores, no a todas las mujeres, algunas sí no, y hay que pasarla como una etapa que tenemos que pasarla, es porque uno sí. está sano, Y la tiene la menopausia tiene 50 menopausia. características más, o sea, la atribuimos solamente a los calores es lo mínimo, Ay, ¿no? no, Te pero trae un montón de cosas más, algunas las sentiremos, algunas no. Yo conozco mujeres que la menopausia no les hace ni pío, ¿no? Yo he sido chapita perimiada, creo yo, porque, o sea, a mí sí me dan calores, entre otras cosas, pero no es que, te juro que jamás he dicho por qué entré en la menopausia, no, sí, no, estoy atravesando esa la etapa lo menopausia mejor. tiene también sus cosas bonitas. Te sientes empoderada en parte de decir, cumplí mi etapa física de lo que tenía que cumplir, ya no tengo más que preocuparme de mis ovarios, ¿no? Atenderme médicamente sí, sino ya no está preocupado del tema de cuidado cuando uno tiene relaciones, que puede tener relaciones más libre incluso. Y también el tema de decir, estoy creciendo, hacia dónde me estoy yendo, porque después tengo que abrazar la vejez Sí. para no vivir amargado. De pronto todo queda más claro, ¿no? O sea, esa es Es la como parte entrar linda. en el orden y es parte Exacto, de cada cosa que la tenemos que pasar. Ya cada uno la vive, como yo digo, cada uno surfea su ola como quiere exacto. hacerla. Así El que es. quiere de panza, el que quiere arrodillado, el que quiere parado, el que quiere se cae.
es lo que nos toca. Así es, Pero Mara. es por lo... Bueno, para seguir adelante, que esa es la idea, no hay otra forma. La muerte nos tiene que encontrar de pie, siempre asociando. O divertidas al Así menos. Mara, muchas gracias. Así que de todas maneras nos espera otra conversación. Sí, vamos a tener muchas porque hay muchos temas interesantes. Vamos y a trasladar el contigo consultorio siempre es como darle vuelta a todo cuando hablamos contigo. Gracias, Mara. Un beso. Listo, Becky.